el chat, por favor, si hay alguna consulta, o prueben, por favor, el micrófono para ver si anda. La idea Escucha, es... profe. Buenas tardes. ¿Qué tal, Agustín? Buenas tardes. Sí, están habilitados los micrófonos. Bueno, la idea de la clase de hoy es anotar los temas que vamos a tomar en el parcial de la próxima semana y hacer un repaso de la clase número 10. Así que, ¿hay alguna pregunta antes de empezar? ¿Alguna duda? ¿Hablaron con el ingeniero Pavón? ¿Ya están listos con el práctico? Bueno, veo que no hay ninguna consulta, así que voy a compartir pantalla. Así tomamos nota de la clase número 10. ¿Les envié el PDF este? Creo que sí, ¿no? Sí, acá me responden que no ninguna. Les envié el PDF este, ¿no es cierto? Sí, profe. Correcto, Sí, perfecto. profe. Bueno, ¿pudieron entender un poco lo que escribí acá en este PDF? Básicamente tenemos que distinguir dos tipos de materiales, desde el punto de vista eléctrico hablo. Materiales conductores y no conductores o aislantes. En realidad, cualquier material sometido a un campo eléctrico suficientemente intenso se transforma en conductor. Por ejemplo, la madera es no conductora, pero bajo la influencia de un rayo, digamos, que cae en la copa de un árbol, ese árbol se transforma en conductor, ya que permite el flujo de la corriente eléctrica a través, digamos, de sus ramas, tronco, y va a parar a tierra, porque la corriente eléctrica busca un camino, de mínima resistencia, y se genera justamente esa descarga en el caso de un rayo, como le decía, en una tormenta. El flujo de esta corriente eléctrica es superficial, por eso ustedes van a ver que la corteza, la cáscara de la rama y parte del tronco se observa quemada, y a través de esa capa superficial es donde se transmite justamente ese flujo de electrones. No solamente debido a la existencia material de la madera que constituye el árbol en sí, sino también por la savia que éste tiene y los minerales que ella contiene. Todo esto favorece la conducción de la corriente eléctrica. Pero les decía que un conductor, en definitiva, es aquel material, vamos a decir ahora, que transmite fácilmente la corriente eléctrica. Y un no conductor o aislante, pues lo contrario. No permite el flujo de electrones, por lo menos de una manera simple, o de una manera sencilla, o de una manera fácil. Entonces se necesitan campos eléctricos muy, muy altos para que el flujo de corriente se produzca, y este flujo no es ordenado, sino que es un flujo aleatorio, es decir, complicado. Ahora bien, ¿qué diferencia fundamental tiene un conductor de un no conductor? En primer lugar, si un material conductor tiene un exceso de cargas, digamos, por ejemplo, una placa de cobre o de aluminio, si tiene un exceso de cargas, sean positivas o negativas, estas cargas se ubican en la superficie del conductor. Cuando digo la superficie me refiero en la cara más externa del conductor. Por ejemplo, supongamos una planchuela de cobre de 1 milímetro de espesor, que tiene cierta cantidad de coulombios, carga electrostática, que nosotros hemos colocado en exceso en esa placa. Porque recuerden que originalmente la materia es eléctricamente neutra. Entonces, si está cargada positivamente o está cargada negativamente, es porque por medio de algún procedimiento nosotros hemos inyectado un exceso de cargas positivas o negativas. Ahora bien, esta placa de cobre, ese exceso de cargas que tienen, están ubicados en su superficie más externa.
tanto en el espesor como en la cara superior e inferior. Recuerden que dije que tiene 1 milímetro de espesor. Las cargas se ponen en la parte más externa. ¿Por qué sucede esto? Por el hecho de la repulsión coulombiana. Por ejemplo, supongamos que inyecto un exceso de electrones en esta placa de 1 milímetro de espesor. Los núcleos producen repulsión en estos electrones y los electrones van a tratar de alejarse lo más posible de estos núcleos positivos a fin de mantener el equilibrio electrostático, pero llega el momento en donde esa posibilidad se sitúa únicamente en la superficie o en las caras. Entonces, un conductor siempre posee el exceso de carga, sea esta positiva o negativa, en su cáscara exterior, en su superficie exterior. Es decir, el exceso de carga se ubica lo más lejos posible de los límites físicos del cuerpo en sí. Y la pregunta es, ¿qué sucede en la parte interna del material? ¿Qué sucede en la zona material que constituye la parte interna de esa placa de 1 milímetro de espesor? Allí no existen cargas, sean positivas o negativas. Ahora, lo contrario es cierto. En un material aislante, el exceso de carga se distribuye no solo en la superficie, sino también en todo el seno que integra el cuerpo físico de ese material que estamos analizando. Es decir, las cargas se sitúan en el interior del cuerpo y en la parte externa del cuerpo. Y esa es la diferencia fundamental entre un conductor y un aislante, entre un conductor y un no conductor. Entonces, en el caso de un conductor, el campo eléctrico dentro del conductor es nulo, porque no hay cargas. Y si nosotros aplicamos la ley de Gauss, recuerdan que la integral de superficie del producto punto E por diferencial de A, campo eléctrico, por diferencial de A, vector transitorio, era igual a la sumatoria de 1 sobre epsilon 0 por Q sub i, o sea, la sumatoria de Q sub i sobre epsilon 0. 1 sobre epsilon 0 por la sumatoria de las Q sub i. Entonces, si nosotros tomamos una superficie gaussiana interior al conductor, es decir, una superficie gaussiana contenida en el interior del conductor, resulta que en el interior no hay cargas. Y como no hay cargas, entonces la integral de Gauss nos da 0. Entonces, si la integral de E por diferencial de área es 0, diferencial de área no puede ser 0. Lo que es 0 es el campo eléctrico en el interior. Y de esa manera se demuestra entonces que un conductor en el interior no tiene campo eléctrico, es nulo. El campo eléctrico empieza a existir desde la superficie exterior, desde la periferia del cuerpo en adelante, atenuándose con alguna cierta ley, eso no importa, pero desde la superficie exterior en adelante. Ahora, en un no conductor, como sí admite cargas en su interior, cuando nosotros tomamos una superficie gaussiana, esa superficie gaussiana encerrará algún determinado valor de carga neta y por lo tanto la integral de Gauss no es 0. Y esto nos lleva a la conclusión de que el campo eléctrico entonces en el interior de un aislante no es 0. Denme un segundito, por favor, 1 minuto nada más. Acá estoy. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? En la clase 10 trata de conductores en equilibrio electrostático. Es decir, conductores materiales que se clasifican como tal, que tienen exceso de cargas, esas cargas no se mueven, por eso electrostático. Y la palabra equilibrio
viene a establecer el hecho de que los conductores tienen un número fijo de cargas y además esas cargas no están en movimiento, lo cual reafirma el concepto de electrostático. Entonces, como les dije recién, en el campo eléctrico, en cualquier punto dentro del conductor no existe, vale cero, por lo que expliqué recién. Si ese conductor tiene un exceso de cargas netas, esas cargas se ubican en la superficie externa. Ahora, esta tercera propiedad no mencionamos nada. El campo eléctrico justo cerca de la cara o de todo el contorno del cuerpo tiene un valor definido, y esto es súper interesante, vale sigma sobre epsilon cero. Epsilon cero es la permitividad del vacío, y sigma es la densidad superficial de carga. ¿Por qué digo que es interesante? Porque fíjense que la intensidad de campo eléctrico, aquí cuando yo escribí el campo eléctrico, me estoy refiriendo al módulo del vector campo eléctrico o intensidad. Fíjense un detalle, ese módulo no depende si las cargas son positivas o negativas. Bueno, perfecto. No depende de la forma del cuerpo. O sea, puedo hablar, por ejemplo, de una lámina de cobre, puedo hablar de un hilo de cobre o de un cuerpo amorfo, tipo una piedra, de una forma cualquiera de cobre. No importa. El campo eléctrico, en cuanto a su intensidad, cerca de la superficie que define la existencia propia del cuerpo, tiene por módulo sigma sobre epsilon cero, donde epsilon cero es la permitividad del vacío. Ahora, ¿qué es sigma? Sigma es la densidad superficial de carga. Sigma es igual a carga dividido área. Carga dividido área. Entonces, un comentario respecto de este tema. En electrostática nosotros solemos hablar del poder de las puntas. ¿Qué significa esto? Cuando ustedes miran un pararrayos, van a observar que los pararrayos terminan como con 3 puntas y una central, pero en definitiva tienen puntas, como si fueran las puntas existentes en los paraguas antiguos. Ahora, ¿por qué hablamos del poder de las puntas? Porque si ustedes piensan en una aguja, por ejemplo, que tiene un determinado diámetro pequeño, pero si la miran al microscopio, la aguja va afinándose, o sea, generando una punta, hasta que justamente en el extremo su área es muy, muy pequeña, porque genera una punta. Entonces, como sigma, por definición, es carga dividido área, ¿qué sucede cuando yo tengo un valor determinado de carga y el área la voy disminuyendo, 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 generando una punta? El valor de sigma, Q no ha cambiado, pero como el área va tendiendo a cero, el valor de sigma va aumentando. O sea, si el área tiende a cero, sigma tiende a infinito. Y epsilon cero es una constante. Entonces, el módulo del campo eléctrico tiende a infinito. Eso significa que se genera en la punta una intensidad de campo eléctrico muy, muy elevada. Esa intensidad de campo eléctrico muy, muy elevada es la que produce el efecto atractor que genera un rayo a los fines de conducir la descarga eléctrica justamente a través de esa punta y no en cualquier otro lugar. Si hay una descarga eléctrica en el caso de una tormenta, por ejemplo, nosotros pretendemos que esa descarga eléctrica sea conducida, sea evacuada, sea dirigida a través de la punta que constituye el rayo, el pararrayos, a través del cuerpo del pararrayo y del hilo conductor de cobre que está unido a este pararrayo que va a parar a la Tierra, para proteger el resto de los componentes estructurales que tal vez se pueden comportar como conductores, pero que nosotros no deseamos que exista en ellos una
descarga eléctrica. Por eso es muy importante comprender que cuando hay una tormenta eléctrica, si ustedes los sorprende, por ejemplo, en el centro, en el campo, donde fuere, nunca abran un paraguas, justamente por este tema de las puntas. Porque la punta central del paraguas se comporta como un pararrayos, es un elemento atractor de una descarga eléctrica natural. Es decir, abrís el paraguas y te cae un rayo que te fulmina a vos con paraguas y todo, porque el paraguas se ha comportado como pararrayos a causa del poder de las puntas. Matemáticamente hablando, el valor de sigma, la densidad superficial de carga en la punta esa del paraguas, ha aumentado una barbaridad. Al aumentar mucho el sigma, la intensidad de campo eléctrico localizado en ese sector es muy elevado y eso se genera como un polo atractor para una descarga eléctrica. Otro consejo, si hay una tormenta eléctrica, jamás busquen refugio debajo de un árbol, porque el árbol, si bien no tiene puntas metálicas, se comporta como tal, por la savia y los minerales que éstas contiene, y esa savia concentrada, por ejemplo, en las ramitas que actúan como pseudopuntas atractoras de una descarga eléctrica. Entonces mucha gente se refugia debajo de un árbol y eso es justamente una decisión totalmente equivocada. Ni les cuento si es un pino, porque imaginen ustedes, mientras menciono esto, cómo es un pino y termina en punta. Pero todo tiene que ver con sigma, carga dividido área. ¿Qué decisión debo tomar si existe una tormenta eléctrica y potencial riesgo de descarga eléctrica? Me tiro al suelo, de panza o de espalda, y espero que pase y me mojo y nada más. Pero las posibilidades son mínimas de una descarga eléctrica. Bueno, seguimos. Cuarta propiedad. Si el conductor tiene forma irregular, acá viene lo que estamos hablando. La densidad superficial de carga es máxima en los puntos en que el radio de curvatura es mínimo. ¿Por qué? Porque el radio de curvatura mínimo es asociado a una semiesfera. Si ustedes toman la punta de una aguja y la miran al microscopio, esa punta es como si fuera triangular o cuasi esférica. Entonces, allí se puede asociar un cierto radio de curvatura, y donde ese radio de curvatura sea mínimo, el área asociado a ese radio de curvatura, supongamos que fuera una semiesfera, es mínimo. El área mínima conduce a un valor máximo de sigma y como consecuencia un valor máximo del campo eléctrico. Muy bien, lo que hice aquí es escribirles una explicación de cada una de las 4 propiedades que hemos mencionado. Cabe destacar, ya que estoy en este dibujo, lo siguiente. Fíjense que por la acción de un campo eléctrico, supongamos un conductor rectangular, dice aquí, sometido a la acción de un campo eléctrico de izquierda a derecha, este material se clasifica como conductor, atento que, escuchen esto porque no lo dije antes, es un material como el oro, el cobre, el aluminio, el acero, que tiene electrones periféricos, es decir, electrones de la última órbita, que pueden actuar como cargas libres, es decir, cargas que tienen la posibilidad de moverse libremente dentro de la estructura cristalina del material. Este movimiento de las cargas dentro de la estructura cristalina del material se generará a consecuencia de la existencia de un campo eléctrico externo que bañe o que esté lamiendo o que esté, sí, como bien digo, bañando a todo este conductor metálico. Entonces, estos electrones periféricos, es decir, los electrones de la última órbita en estos materiales metálicos, son electrones que tienen una atracción electrostática de fuerzas coulombianas muy débiles con respecto al núcleo. Es decir, están débilmente adheridos al núcleo porque son justamente electrones que están más lejos del núcleo. Y por lo tanto, la fuerza atractiva coulombiana es menor respecto de los orbitales que están más cerca del núcleo. Entonces estos electrones son fácilmente excitables o fácilmente
removibles bajo la acción de un campo eléctrico que baña el conductor. Bueno, este es el caso. Imagínense esto. El campo eléctrico actúa de izquierda a derecha sobre este conductor bañándolo. Entonces los electrones libres se mueven por la acción del campo eléctrico. Y hemos visto que siempre un electrón se mueve gracias a una fuerza que tiene un sentido contrario al sentido del vector campo eléctrico. Entonces, este vector que tiene sentido hacia la izquierda indicaría el movimiento de migración de un electrón, por ejemplo, desde esta posición que indica el cursor ¿hasta dónde? Y hasta donde termine físicamente el cuerpo, lo más lejos posible. Pero el hecho de que en este material, que es eléctricamente neutro en forma original, un electrón parta, inicie su movimiento desde esta posición hasta la cara lateral izquierda, hace que esta zona quede con una vacancia electrónica negativa, o dicho en otros términos, quede en esta zona con una electronegatividad positiva. Y si este efecto yo lo traslado a todos los electrones que constituyen, digamos, el cuerpo que estoy mostrando en la figura, en definitiva, todos estos electrones periféricos o electrones libres tendrán la tendencia natural a alejarse, moviéndose dentro del seno del cuerpo, pero ese movimiento de alejamiento de las posiciones medias que ocupan en el cuerpo será un movimiento de derecha a izquierda. La pregunta es ¿por qué? Porque los electrones cargas negativas son los únicos que se pueden mover. ¿Por qué? Porque son electrones libres. ¿Cuáles? Los que están más alejados del núcleo. ¿Por qué? Porque tienen menos fuerza atractiva con el núcleo por estar más lejos del núcleo, y la ley de Coulomb así me lo indica. ¿Ok? Entonces, todos esos electrones, ¿por qué se mueven hacia la izquierda? Porque siempre una carga eléctrica negativa, su sentido de movimiento es contrario al sentido del movimiento del vector campo eléctrico. ¿Por qué? Porque si yo tengo un campo eléctrico apuntando de izquierda a derecha y suelto aquí una carga de prueba Q0 positiva, por definición positiva, sobre esa carga de prueba aparece una fuerza eléctrica que apunta hacia la derecha, con sentido hacia la derecha, con el mismo sentido del vector campo eléctrico. De hecho, la definición de campo eléctrico es fuerza por unidad de carga, es decir, el campo eléctrico se define como la cantidad de fuerza que actúa en esa unidad de carga de prueba Q0 que estoy colocando en un punto. El sentido del vector fuerza es el mismo sentido del vector campo eléctrico, por definición. ¿Qué significa por definición? Porque la carga de prueba es siempre positiva, es definida positiva. Por lo tanto, como conclusión, si una carga de prueba depositada en el punto donde vemos el cursor es soltada, es liberada bajo la presencia de ese campo eléctrico, esa carga de prueba nos pondrá de manifiesto un efecto físico que aparece sobre ella. Es decir, ¿cuál es el efecto físico? Una fuerza que se ejerce hacia la derecha y que tiende a acelerar la carga de prueba de izquierda a derecha. Como esa carga de prueba es positiva por definición, todo lo dicho es contrario a una carga negativa. Es decir, una carga de prueba negativa, si se pudiera definir, porque no lo es, una carga de prueba negativa, un electrón que nosotros colocáramos donde está el cursor y lo soltáramos, lo liberáramos, ese electrón tendría la tendencia natural a acelerarse de derecha a izquierda. Por lo tanto, todos los electrones libres que constituyen el seno de este cuerpo, por ejemplo, ese bloque de cobre, tenderán a moverse de derecha a izquierda y se ubicarán lo más alejado posible dentro del cuerpo, es decir, en la cara izquierda, generando toda una vacancia, una ausencia de electrones en la cara derecha. Por eso en este cuerpo conductor, cuando nosotros lo sometemos a un campo eléctrico, hace que la cara derecha quede con polaridad positiva y la carga izquierda con polaridad negativa. Ahora, es interesante notar lo siguiente,
Esta redistribución de cargas es generada por la existencia del campo propiamente dicho, no por el hecho de que este cuerpo tenga un exceso de cargas, que yo lo podría hacer. Yo podría generar un exceso de cargas. Y bueno, los electrones también sucedería esto, se desplazarían hacia la izquierda. Pero con un campo eléctrico suficientemente fuerte, ¿sí? Aunque el cuerpo no tenga cargas en exceso, ese campo tiende a generar un reordenamiento de las cargas electrónicas que constituyen el cuerpo, como en lo que se muestra en la figura. Ahora, por lo dicho hace unos minutos, cuando explicaba de las propiedades de los conductores electrostáticos, eléctricos, el campo eléctrico en el interior debe ser nulo. Y esto es así si el conductor está en equilibrio electrostático. Ahora, si el campo eléctrico no es nulo, las cargas se acelerarían y lo que esto significa, al haber movimiento de cargas, es que justamente el conductor no está en equilibrio electrostático, que es lo que estamos analizando. Porque en un estado de equilibrio no habrían resultantes de fuerzas que actúan sobre esas masas que además son cargas. Por lo tanto, si nosotros hablamos de equilibrio electrostático, las resultantes de las fuerzas que actúan sobre cada uno de esos electrones que además tienen masa, tiene que ser cero, por lo tanto no se aceleran. Bueno, no voy a profundizar más en la propiedad número 1, voy a dejar que ustedes la terminen de leer, hablo un poquito acá de lo que ya les acabo de explicar. La propiedad número 2, también rápidamente la mencionamos. Si nosotros colocamos en un conductor una superficie gaussiana cualquiera, en el interior no hay carga, por lo tanto, como no hay carga, la ley de Gauss, esta integral es igual a 0. La única forma que el producto de dos cantidades sea nulo es que una de las dos sea nula, o las dos. Como esta no es cero, la única posibilidad es que el campo eléctrico sea nulo. O sea, el campo eléctrico en el interior es nulo porque una superficie gaussiana no encierra ninguna carga dentro de ella. Ojo, estoy hablando de este cuerpo con forma cualquiera que es un conductor. Mucho cuidado con esto, porque si este cuerpo fuera un aislante o un no conductor, esto es distinto de cero. Bueno. Otra propiedad que se deriva de la ley de Gauss es que el vector campo eléctrico es perpendicular a la superficie que constituye el cuerpo. Esto se demuestra de una manera muy sencilla. Si el vector campo eléctrico no fuera perpendicular, digamos que en lugar de estar en un punto a 90 grados del plano tangente a la superficie del cuerpo en ese punto, si estuviera inclinado poquitos grados, pero exagerémoslo para que ustedes me entiendan, 45 grados, el campo eléctrico tendría dos componentes. Una componente perpendicular al plano tangente en el punto que estoy considerando y una componente según el plano tangente que estoy considerando. Ahora, esa componente tangente contenida en el plano de campo eléctrico genera una fuerza eléctrica en las cargas y esa fuerza eléctrica tendería a hacer mover las cargas y esto sería un contrasentido, porque estoy hablando de conductores en equilibrio electrostático. Si están en equilibrio electrostático, la sumatoria de fuerza es 0 sobre cada una de las cargas, no hay movimiento, no hay aceleración, las cargas están quietas, por eso están en equilibrio electrostático, y por ende no existe componente de campo en la dirección tangente al cuerpo, sí en la dirección perpendicular al cuerpo. Concluimos que en todos los conductores la intensidad de campo eléctrico vale sigma sobre epsilon 0 en la superficie, esa es la intensidad, y el vector campo eléctrico tiene por dirección la de la recta perpendicular a la superficie en ese punto que estoy analizando.
Bueno, lo que acabo de decir, la intensidad de campo eléctrico es sigma sobre epsilon 0. ¿De dónde se deduce esta expresión? De la misma ley de Gauss. Cuando nosotros estimamos, a través de la ley de Gauss, el flujo neto de carga, perdón, el flujo neto de líneas de fuerza que está asociado al flujo de campo eléctrico. Bueno, llegamos así a un concepto muy importante, que es el último para el parcial, que es el concepto de potencial eléctrico y diferencia de potencial eléctrico. En primer lugar, vamos a decir que nosotros definiremos el potencial electrostático o potencial eléctrico en un punto. Pero lo que nos interesa realmente es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos, por ejemplo, de un conductor. No nos interesa a nosotros cuánto vale el potencial en un punto, sino que siempre nos interesa la diferencia de potencial entre dos puntos dados de un conductor. Ahora bien, ¿qué es esto del potencial eléctrico? Lo voy a explicar de una forma sencilla. Supongamos que tenemos un campo eléctrico uniforme horizontal, de norte a sur, para que ustedes se ubiquen en lo que trato de decir. Repito, un campo eléctrico uniforme significa de dirección constante, de sentido constante, de intensidad constante, todo constante, campo eléctrico uniforme. Ustedes me dirán, ¿qué dirección? Norte-sur. Escuchen esto, si yo quiero traer una carga positiva, carga de prueba, desde el polo sur hasta aquí, hasta Córdoba, suponiendo que tuviéramos ideas estrambóticas terraplanistas, supongamos que quiero traer una carga de pruebas desde el polo sur hasta Córdoba. La carga de prueba es positiva. Por lo tanto, yo tendría que vencer la fuerza de campo para poder desplazar esa carga de pruebas desde un punto muy alejado en el sur hasta el punto en cuestión. ¿Por qué digo vencer? Porque el campo eléctrico genera una fuerza eléctrica de izquierda a derecha o de norte a sur. El sentido de la fuerza eléctrica es de norte a sur, igual que el sentido del campo eléctrico. Pero como yo estoy diciendo que quiero traer la carga de prueba desde el sur hasta el punto en cuestión, tengo que ir en contra del campo. Tengo que yo, ente externo, ejercer una fuerza externa sobre la carga de prueba para poder desplazarla venciendo las fuerzas de campo. ¿Qué fuerza de campo? La fuerza eléctrica que genera el campo. Ahora escuchen esto. Yo, ente externo, aplico una fuerza de sur a norte para desplazar la carga. El desplazamiento es de sur a norte. El desplazamiento es un vector cuyo sentido es de sur a norte. Imagínenlo. La fuerza que yo ejerzo, ente externo, es de sur a norte, el mismo sentido que el desplazamiento. Pero, la fuerza eléctrica es al revés, de norte a sur. ¿Quién genera la fuerza eléctrica sobre la carga de prueba? El campo eléctrico. ¿Quién genera la fuerza externa sobre la carga de prueba para desplazarla? Yo, el ente externo, para vencer al campo. Ahora bien, el producto punto de la fuerza que yo genero, sentido sur-norte, con el desplazamiento vector con sentido sur-norte, es un trabajo positivo. Porque el ángulo entre la fuerza que yo hago y el desplazamiento es cero. O dicho en otros términos, el sentido de la fuerza que yo hago y el sentido del vector de desplazamiento es el mismo. Por lo tanto, el trabajo que yo hago es un trabajo positivo. Ahora, el trabajo de la fuerza eléctrica es negativo, porque la fuerza eléctrica apunta de norte a sur, pero el desplazamiento es de sur a norte, 180 grados, es negativo. Entonces, lo que sucede es lo siguiente, escuchen bien lo que voy a decir ahora.
el trabajo positivo que yo hago se convierte en energía potencial electrostática en la carga que estoy desplazando. Porque si yo la suelto a la carga sale disparada en la dirección del campo. O sea que la energía que yo le estoy entregando a la carga, la energía potencial electrostática, proviene del trabajo que estoy haciendo. Hay un ente externo que soy yo que le estoy haciendo trabajo positivo para que ese trabajo se transfiera y se transforme en energía potencial electrostática en la carga. Por lo tanto, escuchen, la energía potencial electrostática que acumula la carga tiene signo contrario al trabajo que yo hago, porque es opuesta. Y si ese signo lo saco de la energía y lo transfiero al término de trabajo, ¿qué está diciendo? Que para que la carga tenga energía potencial electrostática positiva, es necesario que alguien haga trabajo negativo, o sea que pierda energía en el sentido de que se transfiere energía del ente externo al sistema, escuchen, al sistema carga-campo. Yo no transfiero trabajo a la carga, porque si la carga existiera solita, pero el campo no existiera, no necesito hacer trabajo, la desplazo y listo, porque no hay fuerza eléctrica que se oponga. Pero tiene que existir una dupla, esto es muy importante, no sé si el libro lo dice, tiene que existir una dupla. Esa dupla es un campo y una carga. El campo genera sobre la carga una fuerza electrostática. Y yo, ente externo, tengo que hacer trabajo positivo para incrementar la energía potencial electrostática de esa carga. En términos correctos, de ese sistema carga-campo. Por lo tanto, estoy en condiciones ahora de definir el potencial eléctrico en un punto. El potencial eléctrico en un punto de un campo eléctrico es igual a la cantidad de energía por unidad de carga, es decir, energía dividido carga, que yo gasto para traer la carga desde el infinito hasta el punto en cuestión, venciendo las fuerzas de campo. Lo repito, el potencial eléctrico en un punto determinado es igual a la cantidad de energía electrostática por unidad de carga que yo gasto para traer la carga desde el infinito hasta el punto en cuestión. ¿Qué se entiende por infinito? Una zona en donde la intensidad de campo sea tan débil que la puedo asociar o le puedo atribuir el valor cero, es decir, que no hay campo. Para mí eso sería el infinito. A ver, denme un ejemplo. Bueno, por ejemplo, si nosotros pudiéramos aislar un electrón, a 1 milímetro de distancia de ese electrón sería el infinito, porque ya no habría intensidad de campo. Ahora, ¿es cero el campo? No, de ninguna manera existe. Tiene un valor. ¿Y entonces por qué es cero? No, lo supongo cero, porque es tan débil que lo puedo suponer cero. Lo puedo considerar nulo. Le puedo atribuir, sin cometer un error significativo, el valor cero. Es decir, el campo nulo es una idea matemática. Esa idea es que el campo es cero. ¿Y por qué puedo decir que el campo es cero si no lo es? Porque estoy tan alejado de la fuente que produce el campo que esa intensidad de campo es tan débil que yo le asigno el valor cero. Esa zona donde yo asigno el valor cero al campo es el infinito. El infinito no es una posición física determinada. Infinito es un concepto, una idea. ¿Qué idea? ¿Qué concepto? Infinito es aquella región que está, desde el punto de vista del módulo del campo, muy alejada de la fuente, tal que la intensidad de campo es prácticamente cero.
Es decir, infinito es un concepto que me dice, mire, si usted se aleja mucho de la fuente, el campo cae tanto que prácticamente es cero. Eso es el infinito. Bien, aquí en la hoja número 4 explico cómo se define el potencial eléctrico en un punto cuando yo traigo una carga de prueba desde el infinito hasta el punto B, tomo la cantidad de energía que gasté dividido la carga Q0, es decir, energía por unidad de carga, y ese es el potencial en este punto. Traigo la carga desde el infinito hasta el punto A, divido la cantidad de energía que gasté por unidad de carga, dividido Q0, y ese es el potencial en el punto A. Ahora ustedes me dirán, ¿y de dónde saca la energía? Recordad, la energía es el trabajo consumido para desplazar la carga. Trabajo y energía son dos manifestaciones distintas de una misma realidad. Es decir, el trabajo que hace el ente externo se acumula en forma de energía potencial electrostática en el sistema carga-campo. Porque la energía no se puede crear, no se puede destruir, se transforma. Entonces el ente externo genera trabajo externo sobre el sistema carga-campo. Ese trabajo, porque ha desplazado la carga desde el infinito hasta un punto en cuestión, esa cantidad de trabajo expresado en joules, dividido en la cantidad de carga Q0, que es coulombio, escuchen esto que por primera vez lo digo, sistema internacional, joule sobre coulombio, recibe el nombre de voltio. Y esa es la unidad en el sistema internacional para el potencial eléctrico en un punto. Entonces, si observamos la figura que tienen ahora en pantalla, el punto B tiene, por ejemplo, cuando realizamos el cociente entre la energía consumida, es decir, el trabajo desarrollado para desplazar la carga, y el módulo de la carga de prueba Q0, que tendrá algún valor, eso nos dará una cierta cantidad, un cierto número de voltios, es decir, un cierto número de joules sobre coulombios. Decimos que el potencial en el punto B, por ejemplo, es 100 voltios. El potencial en el punto A, lo calculamos, energía dividido el valor de la carga, su módulo, y nos da, digamos, 50 voltios. Ahora dije al principio de este tópico que estamos analizando que no me interesa que B esté a 100 voltios y que A esté a 50. Lo que me interesa es la diferencia de potencial que existe entre ellos dos. Porque si yo tomo B sub B menos B sub A, 100 menos 50, 50 voltios. Porque significa que el resultado, al darme positivo, significa que el minuendo, el potencial del punto B, es mayor al potencial del sustraendo o punto A. Si hago al revés, B sub A menos B sub B, me va a dar menos 50. Y ese signo negativo me indica que el punto A, minuendo, está a menor potencial que el punto B. Siempre nos va a interesar, desde ahora en adelante, no los valores netos de potencial en un punto, sino la diferencia de potencial entre dos puntos. Por ejemplo, si el punto B tiene por potencial 1000 y este 950, la diferencia de potencial es 50. Si este tiene 100 y este 50, la diferencia de potencial es 50. 350 y 300, 50. Siempre la diferencia de potencial es 50, independientemente del valor que tenga el potencial en B y en A. Porque lo que nos interesa es la diferencia de potencial entre los dos puntos. Ahora, esto desde el punto de vista numérico-matemático, ninguno lo va a discutir porque aquí ha quedado claro, pero en realidad físicamente, ¿qué me está diciendo el hecho de considerar la diferencia de potencial entre puntos? Estimados, está diciendo lo siguiente. Cuando hay diferencia de potencial entre dos puntos, se genera entre esos dos puntos un campo eléctrico. Y si ese campo eléctrico actúa sobre cargas, esas cargas serán sometidas a la acción de fuerzas eléctricas. Y si existen sobre ellas fuerzas eléctricas, probablemente esas cargas tiendan a moverse. Punto. Y si se mueven, ¿qué pasa, profe? Y se rompió el equilibrio electrostático. Hay movimiento de cargas. Ya no tenemos un conductor equilibrado. Sí.
¿Puedes repetir eso que fue súper rápido? Que cuando hay diferencia de potencial entre dos puntos, se genera entre esos dos puntos un campo eléctrico. Sí. ¿Y después? Y si se genera un campo eléctrico y hay electrones libres, por ejemplo, ese campo eléctrico, acordate que el campo eléctrico es fuerza dividido carga. Entonces, si pasas la carga multiplicando al otro lado, te queda carga por campo eléctrico que se ha generado, la carga existe, el campo eléctrico se ha generado, fuerza. Significa que al haber un campo eléctrico, aparecerá una fuerza eléctrica sobre las cargas. Por lo tanto, las cargas tenderán a moverse y se romperá el equilibrio electrostático. Miren, se los voy a explicar con una analogía que requiere un poquito de buena voluntad para entenderla. Imaginen ustedes un caño horizontal de 2 metros que contiene dentro agua congelada, es decir, un bloque cilíndrico de hielo. Pero ese bloque cilíndrico no está pegado al caño, porque antes que se congelara nosotros colocamos un elemento, digamos, lubricante entre el caño y el hielo que se generó. Es decir, lo digo despacio, yo tengo un caño de 2 metros de longitud, dentro de ese caño tengo un bloque cilíndrico interno contenido que se puede desplazar a izquierda y derecha. Escuchen esto. Si el caño está perfectamente horizontal, el bloque no se mueve. Pero si una de las dos puntas, la izquierda o la derecha, la pongo más abajo que el otro extremo, ¿qué estoy haciendo? Estoy generando una diferencia de altura entre el extremo derecho y el extremo izquierdo. Y el bloque de hielo que está dentro del caño automáticamente se mueve, se acelera, se sale del caño y se cae al suelo. ¿Se entendió? Sí. Ahora, hay dos situaciones a distinguir. Número uno, escuchen esto. Y eso va para la señorita que me estaba preguntando. Número uno, si el caño está perfectamente horizontal, el extremo derecho y el extremo izquierdo están a la misma altura del suelo. Por eso está horizontal. Y el bloque de hielo no se mueve. Si el extremo derecho y el extremo izquierdo están a la misma altura del suelo, la energía potencial de esos dos puntos en el centro del caño es la misma, porque están a la misma altura del suelo. Energía potencial gravitacional. Situación número 2, y no se mueve. Situación número 2. Inclino el caño de tal forma que el extremo derecho esté más bajo que el izquierdo. Ahora, la energía potencial gravitacional del extremo derecho es menor a la energía potencial gravitacional del extremo izquierdo. ¿Por qué? Y sencillo, porque la energía potencial gravitacional es m por g por h. Y como la altura del extremo derecho es menor a la altura del extremo izquierdo, la diferencia de altura genera una diferencia de energía potencial gravitacional. Efecto físico, 2 puntos. El bloque se desplaza dentro del caño. Pregunta, ¿por qué se desplaza el bloque dentro del caño? Respuesta, porque el caño está inclinado. Sí, pero técnicamente, porque hay una diferencia de energía potencial gravitacional entre el extremo derecho y el extremo izquierdo. ¿Quién está más alto? El extremo izquierdo. ¿Quién está más bajo? El extremo derecho. ¿Hacia dónde se mueve el bloque? Escuchen esto, de izquierda a derecha. Mucha atención, señores. El bloque se mueve de un punto de mayor energía potencial gravitacional hacia el punto en donde existe menor energía potencial gravitacional. Porque en la naturaleza los sistemas buscan un estado de equilibrio. Esto no lo dice el libro, presten atención. Y los estados de equilibrio son aquellos estados donde la energía sea mínima.
Por lo tanto, ese bloque tratará de desplazarse de izquierda a derecha buscando los puntos de menor energía potencial gravitacional. Ahora, lo importante es distinguir lo siguiente. Entre la experiencia 1, tubo horizontal, y la experiencia 2, tubo inclinado, ¿por qué una tiene asociado movimiento, energía cinética, y la otra no? Respuesta. Porque en el caso 2, movimiento, energía cinética, hay diferencia de energía potencial gravitacional entre el extremo izquierdo y el extremo derecho. Esto genera movimiento, energía cinética, del bloque de hielo dentro del caño. Regresemos a electrostática. Si yo tengo una diferencia de potencial entre el punto B y el punto A, esto hará que aparezca un campo eléctrico, no un campo gravitacional, un campo eléctrico. Por ende, las cargas que yo libere dentro de este campo eléctrico serán afectadas de tal manera que las cargas tenderán siempre a moverse de aquel punto de mayor energía potencial hacia el punto donde exista menor energía potencial electrostática. Estoy hablando de cargas positivas. Las negativas se mueven al revés. Lógicamente, en los ejemplos de gravitación, nosotros no tenemos la posibilidad de hablar de masas negativas. En cambio, en el caso electrostático, nosotros podemos aceptar la existencia de cargas positivas y negativas. Por eso la salvedad que hago de hablar de que la carga se moverá de un punto de mayor a menor potencial es para el caso de una carga de prueba. Y por definición, hemos venido arrastrando el concepto de que la carga de prueba siempre es positiva. Bien, ¿se entendió? La señorita le preguntó. Sí, profe, súper, gracias. Ok, bueno, llegamos hasta aquí, entonces, con este tema de potencial para el parcial, porque fíjense que lo que yo hablo aquí en lo que escribí, o sea, está desarrollado el texto de una manera diferente a como lo expresé ahora en lenguaje coloquial, pero la idea es la misma. Porque el trabajo, fíjense, un trabajo elemental diferencial de W es la fuerza eléctrica por un desplazamiento muy pequeño, un desplazamiento diferencial. Ahora, como la fuerza eléctrica por definición es carga por campo, el trabajo queda como carga por campo por diferencial de S. Es decir, esta es una pregunta de examen. Fíjense que el trabajo diferencial de W, dije recién que el trabajo y la energía son dos manifestaciones distintas de una misma realidad. Entonces, el trabajo que yo hago sobre la carga eléctrica, como es energía, no lo puedo destruir. ¿A dónde va a parar ese trabajo? El principio de conservación de la energía me dice que se tiene que transformar en otra cosa. Entonces, el trabajo que yo hago se transforma en otra cosa. ¿En qué? Se transforma en energía potencial electrostática contenida en el sistema, y acá está la pregunta de examen, carga-campo. No está contenida en la carga, porque si yo llego a decir que toda la energía está contenida en la carga, es un error conceptual muy grave, porque estoy concentrando mi atención únicamente en la carga y me estoy olvidando la existencia del campo. Porque de hecho este trabajo existe gracias a la existencia del campo eléctrico que baña la carga. Porque si la carga existiera solita pero no hay campo, no hay trabajo. Y si existe campo eléctrico pero no hay carga de prueba a desplazar, tampoco hay trabajo. Es decir, que para que exista trabajo y energía puesta en juego, yo necesito mirar a un sistema. El sistema es el sistema carga-campo. No se olviden de eso, por favor, porque los libros no lo dicen, o si lo dicen por allí en algún renglón de letra chica, y es un concepto muy fuerte. Miren, se los explico de esta manera. Nosotros tenemos una masa de 1 kilo situado a 10 metros de altura. Calculen la energía potencial del cuerpo situado. Eso está mal. Eso está muy mal. Es un abuso del lenguaje que hacemos. Porque ese cuerpo de 1 kilo de masa no tiene energía potencial. Si bien nosotros decimos tiene energía potencial haciendo un abuso del lenguaje.
La energía potencial aparece como consecuencia de la existencia de ese kilo de masa, pero también del hecho de que está bañado y sumergido dentro de un campo gravitacional terrestre. Porque si ese kilo masa está en la Estación Espacial Internacional, donde prácticamente no hay gravitación, no tiene energía potencial. Usted lo suelta y ahí queda flotando, no pasa nada, no se cae, porque no está afectado por el campo gravitacional. Entonces, cuando yo hablo de energía potencial gravitacional, tengo que hablar de la energía potencial gravitacional asociado al campo gravitatorio y a la masa. Lo que pasa es que necesitamos en ingeniería simplificar algunas cosas porque si no, no nos vamos a entender. Entonces usted va a escuchar a muchos colegas ingenieros que van a decir la energía potencial del cuerpo está a cierta altura. No, mentira, no es la energía potencial de ese cuerpo. Es del sistema campo-cuerpo. Pero ahora estamos en una instancia en donde el concepto yo lo tengo que transmitir como corresponde. No puedo hablar de la energía potencial electrostática de la carga. Tengo que hablar de la energía potencial asociada al sistema carga-campo. Pregunta de examen, ¿por qué digo esto? Y mire, porque si usted se olvida del campo, esto vale 0. Y si usted admite el campo y se olvida de la carga, esto vale 0. Para que esto sea distinto de 0, tiene que existir la carga y la carga estar bañada por un campo eléctrico. Fin del discurso. Ahora, como el trabajo y la energía son dos manifestaciones distintas de una misma realidad, yo el diferencial de W lo puedo expresar como diferencial de U, siendo la U mayúscula energía potencial electrostática. Cuidado, no confundir con energía interna, un concepto que estuvimos viendo en termodinámica. También utilizamos en aquella oportunidad la U mayúscula para mencionar la energía interna de un sistema. Acá usamos la U mayúscula para designar la energía potencial electrostática. Ahora vean esto. La energía potencial electrostática está asociada a la existencia de una carga que está bañada por un campo eléctrico. He puesto mucho énfasis en lo que acabo de decir. Bueno, acá está escrito, acá yo lo escribí. Para un desplazamiento finito de una partícula de prueba entre los puntos A y B, el cambio de energía potencial, y fíjense lo que yo hago, del sistema campo-carga. No es usual, o por lo menos no es muy habitual en algunos libros, encontrar este concepto. No sé si el Serway lo trata de esta forma. Bienvenido sea si lo dice así. Bueno, nosotros podemos pasar de la expresión diferencial a hablar en términos finitos de la expresión total con solo realizar una integración, un proceso de integración o el límite de una sumatoria de infinito, donde el delta U, el diferencial de U pasa a ser un delta U, o sea, U final menos U inicial, energía potencial electrostática final menos energía potencial electrostática inicial, es igual a menos Q0 por E por diferencial de S. Ahora bien, ¿por qué menos? Si acá, fíjense, no está el signo menos. Cuando hablo de diferencial de W, el trabajo es positivo, lo que expliqué recién. Pero cuando hablo de la energía que acumula la carga, esta energía es negativa. ¿Por qué? Porque es opuesta al trabajo que realiza el ente externo. Es decir, si el ente externo realiza trabajo positivo, ese trabajo él lo pierde. Pero la energía no se puede destruir, entonces la energía no se pierde. La gana a esa energía el sistema carga-campo. Por eso tiene que tener uno un signo negativo respecto del otro, porque lo que uno pierde es lo que el otro gana. Porque la energía fluye de una forma a otra, no se destruye, no se puede crear, no se puede destruir, solo se puede transformar, solo puede fluir de una forma a otra. Por lo tanto, si fluye de un agente y pasa a otro agente, el agente que pierde, entre comillas, esa energía, en realidad no lo pierde, se ha transferido esa energía a otro agente que ha ganado esa energía. Y allí estaría la explicación de este signo menos. El libro, lógicamente, lo plantea de otra manera. Porque el libro lo va a plantear desde el... Escuchen esto que es muy importante, que no lo dice el libro. Lo va a plantear en términos matemáticos desde el punto de vista numérico. Porque si la carga de prueba es positiva,
y el campo, lógicamente, tiene el mismo sentido que la fuerza que actúa sobre ella, el trabajo es positivo. Y si el trabajo es positivo, quiere decir que yo estoy haciendo ente externo, estoy haciendo una fuerza sobre la carga para vencer el trabajo que genera el campo eléctrico. O sea, estoy haciendo fuerza en contra del campo eléctrico. Pero noten esto. Como estoy haciendo fuerza en contra del campo eléctrico, el campo eléctrico genera un trabajo negativo. Entonces, el trabajo de E por Q0 diferencial de S, esto es negativo. Junto con este signo menos, menos, me queda más. Entonces, si este resultado es positivo, significa que U sub B, minuendo, es mayor que U sub A, sustrayendo. Y lógico, 7 menos 3, 4 positivo. ¿Para qué? Para que el minuendo sea mayor que el sustraendo, para que el resultado me dé positivo. Así lo va a explicar el libro, pero a mí me gusta transmitirles ahora el concepto. Pongo el punto acá. Así le va a explicar el libro a usted. Ahora yo lo voy a explicar de una manera diferente. El trabajo negativo del campo, actuando sobre la carga Q0, sistema carga-campo, en un desplazamiento diferencial de S, ese trabajo negativo es compensado por el trabajo positivo que yo hago como ente externo. Entonces, este resultado negativo del trabajo que yo hago viene a consecuencia de que yo estoy pasando la carga Q0 desde el punto A hacia el punto B, a un punto de mayor potencial electrostático. Entonces, como yo llevo la carga de un punto de menor potencial a un punto de mayor potencial, lo tengo que hacer venciendo las fuerzas de campo. Mi trabajo es positivo para vencer el trabajo negativo de las fuerzas de campo. Es decir, de otra manera, si yo quiero trasladar una carga de prueba de un punto de menor potencial a uno de mayor potencial, debo vencer las fuerzas de campo. Para vencer las fuerzas de campo, lamentablemente yo tengo que hacer trabajo positivo, porque el campo está haciendo trabajo negativo, oponiéndose. Ese trabajo positivo que yo tengo que hacer, tengo que comer, alimentarme y todo lo demás, porque si no termino debilitándome. Es decir, he realizado una transferencia de energía. Por último, ya lo dijimos recién, la energía por unidad de carga se define como potencial eléctrico en un punto y en el sistema internacional tiene por unidades el voltio, o sea, Joule sobre Coulombio. Bueno, esta es la misma fórmula que teníamos arriba. Ahora en términos de la variación de energía potencial por unidad de carga, es decir, acá, si esta Q la paso dividiendo de este lado, la variación de energía potencial por unidad de carga es igual a menos la integral entre el punto A y B, que es en donde yo, entre los dos puntos que quiero desplazar la carga, venciendo las fuerzas de campo, produciendo desplazamientos elementales. Cada uno de estos productos escalares son trabajos elementales. La suma de todos los trabajos elementales me lleva al trabajo total o energía total. Esa energía total referida a la unidad de carga significa dividido la unidad de carga, es lo que nos da la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B. Bueno, no voy a ahondar más en este tema, solamente decirles que vean el desarrollo de la hojita número 6, concentrándome en esta fórmula que es muy, muy útil. La diferencia de potencial entre dos puntos está asociada a un campo eléctrico que tiene que existir entre esos dos puntos y a la posibilidad de un desplazamiento que generemos en una carga que coloquemos dentro de la zona que baña el campo eléctrico. O sea, el producto campo eléctrico, vector, producto punto, diferencial de ese desplazamiento, nos va a dar el potencial eléctrico o la diferencia de potencial eléctrico. Ustedes me dirán, sí, profe, pero aquí no está la carga. La carga está implícita en la misma definición de potencial eléctrico. Porque no tiene sentido de hablar de una diferencia de potencial. La diferencia de potencial puede existir, pero desde el punto de vista físico nosotros estamos interesados en los efectos que produce una diferencia de potencial
cuando esa diferencia de potencial actúa sobre cargas que tengan la posibilidad de moverse. Porque si yo tengo, lo digo en otros términos, si yo tengo una batería cargada y la pongo arriba de la mesa durante 7 años, y bueno, pasará el tiempo y la batería se descarga, punto, no pasó nada. Si la tengo cargada, la tengo con una diferencia de potencial entre los bornes destinada a ejecutar un trabajo externo, es decir, movimiento de cargas. Ese movimiento de cargas se denomina corriente eléctrica y es el tópico de la unidad que viene y que la vamos a ver luego del parcial. Hoja número 7. No voy a desarrollar, porque el tiempo se ha ido, más un concepto diferente a lo que hemos venido hablando. Pero les pido que ustedes vean la hoja número 7 porque habla de la diferencia de potencial. DDP significa diferencia de potencial en un campo uniforme. El campo uniforme significa que la intensidad de campo es constante y no cambia ni su sentido ni su dirección. Entonces lo que vamos a hacer es desplazar una carga de prueba Q0 en ese campo eléctrico uniforme. Puede ser hacia abajo o hacia arriba y ver cómo se calcula la diferencia de potencial aplicando esta integral E por diferencial de S, donde E es el campo eléctrico y diferencial de S es un pequeño desplazamiento. Vean el dibujo acá que estoy señalando con el cursor. Un pequeño desplazamiento que damos a la carga dentro del campo. Van a notar ustedes que aquí, iba a decir el autor y soy yo el que escribió, aquí voy a expresar los mismos conceptos que estuve desarrollando hace unos minutos atrás respecto del signo del trabajo y del potencial. Por último, siempre que nosotros hagamos desplazamientos, por ejemplo, en la dirección del campo, la diferencia de potenciales será máxima, en desplazamientos perpendiculares la diferencia será nula y en desplazamiento oblicuo lo que tenemos que hacer es descomponerlo en uno vertical y uno horizontal. Hay un ejercicio, el número 1 de la guía de trabajos prácticos trata justamente ese tema. Y por último, la hoja número 9 les pido que la vean a este desarrollo que efectué para que tomen en cuenta cómo se calcula la diferencia de potencial para una trayectoria cualquiera en un campo eléctrico generado por una carga puntual Q. Esta carga puntual Q es positiva porque vean ustedes que el vector campo eléctrico es saliente de la carga hacia el infinito. Entonces, cuando yo desplazo una carga de prueba de A hacia B, ¿cómo debo tratar esta integral en una configuración como la mostrada en la figura? Es justamente lo que he desarrollado allí para que ustedes lo puedan visualizar. Ese desarrollo nos lleva a que el potencial eléctrico para una carga puntual, fíjense este detalle, depende de la intensidad de la carga, es decir, de cuántos coulombios tiene la carga puntual que está desarrollando el potencial en un punto. Y depende de la distancia de la carga a ese punto, R en cuestión. Entonces, ¿por qué yo puedo decir que en este punto B existe un potencial eléctrico? Primera respuesta, porque hay una carga fuente puntual, escuchen esto, que produce en este punto un campo eléctrico, un efecto, un fenómeno eléctrico. Y junto con ese campo eléctrico, cuando yo quiera desplazar una carga de prueba dentro de ese campo eléctrico, tendré que vencer fuerzas de campo. Por lo tanto, la energía que yo gasto para vencer esas fuerzas de campo por unidad de carga la defino como potencial. Es decir, si yo no tengo carga, ni hablemos de potencial. Porque si no hay carga, pues no hay campo. Y si no hay campo, no hay nadie que bañe a nadie. Yo traigo una carga de prueba en un lugar en donde la suelto y la carga de prueba queda allí, quietita. ¿Por qué? Porque no existe Q0. ¿Por qué queda quietita? Porque no existe Q que produzca un campo eléctrico que bañe a Q0 y genere fenómenos eléctricos y todo lo que hemos venido discutiendo hasta acá. Por último, si en lugar de tener una sola carga, yo tengo una configuración puntual de carga, algunas positivas y otras negativas, ¿cómo es el potencial eléctrico generado en un punto como consecuencia de la existencia de cada una de esas cargas puntuales? La respuesta es muy sencilla. Solamente tengo que realizar, y aquí lo puse, la suma algebraica de los cocientes Q sub i sobre RI, es decir, el valor de cada carga dividido la distancia de esa carga al punto en cuestión.
Si la carga es negativa, este término es negativo. Si la carga es positiva, este término es positivo. Realizo la sumatoria. ¿Qué pasaría si esa sumatoria me da 0? Significa que en ese punto el potencial es nulo. Y si el potencial es nulo, justo en ese punto no hay campo eléctrico. Muy bien. Y en la hoja 11 lo único que he hecho es especificar para 3 cargas puntuales cómo sería el tratamiento del cálculo de la energía potencial electrostática considerando una configuración de 3 cargas puntuales. Ojo, estoy calculando la energía potencial electrostática, no el potencial. Porque la energía potencial electrostática es el producto de la carga por el potencial. Recuerden que la energía por unidad de carga es el potencial. Por lo tanto, potencial por carga es energía. Hay que distinguir entre los dos conceptos. Energía potencial electrostática es una idea, Q por B, y potencial electrostático, que es U mayúscula sobre Q. Muy bien. Hasta aquí entonces, chicos, la clase de hoy. En el parcial voy a tomar todo lo que hemos visto de termodinámica hasta esta clase número 10. Lo que no voy a tomar es la demostración de la máquina de Carnot, esas 2 máquinas que se conectan. ¿Se acuerdan lo que yo les pasé escrito en su momento? Sí, profe. Bueno, esa máquina no la voy a tomar. El resto sí. Sí, escucho. ¿Alguien me quería hacer una consulta? Ahí en el chat escribieron. A ver, ahora, sí, ahora leo. ¿Cómo serían las formas por acción de la irradiancia por fricción alternativa? No, eso no lo voy a tomar a eso, porque las formas de transferencia de calor, yo no hablé absolutamente nada. Eso lo van a estudiar en una materia que se llama termotransferencia. No hablé absolutamente nada de las formas de transferencia, es decir, por conducción, convección, radiación, no hablé nada de eso. Profe, ¿cómo es la modalidad del parcial y cuánto tiempo vamos a tener? El tiempo no lo he todavía especificado, pero creo que serán 10 preguntas y el tiempo son 20 minutos, es decir, 2 minutos por pregunta y las preguntas son de múltiple opción o verdadero o falso. Profe, ¿se va a poder navegar libremente por el cuestionario? Creo que no. Voy a pedir que Pavón largue la pregunta 1 y una vez que vos la respondiste ya no podés volver atrás para... No, me equivoqué, era verdadero y le puse falso. Tenés 2 minutos para pensarla muy bien y colocar tu dictamen, digamos, es verdadera o es falsa, por ejemplo. Perfecto. Valentín, nos tenemos que conectar a un Zoom. Estos detalles, por favor, comunícate con el ingeniero Pavón. Creo que sí, que tienen que estar conectados. La verdad, perdón, no voy a decir nada. Preguntale al ingeniero Pavón esa modalidad, por favor, que es el encargado de la preparación del examen en la plataforma. ¿Alguna otra duda? ¿En qué horario rinden el práctico? A las 10:30, profe. El lunes, ¿no es cierto? Sí. Bueno, lunes 10:30, seguro que al terminar el práctico les dará un pequeño recreo el ingeniero para que tomen un café, descansen un poquito y ya arrancan con el teórico, ¿saben? Hoy es la última clase, de modo que Dios mediante nos estamos viendo después de las merecidas vacaciones. Han trabajado mucho, estoy conforme y espero que les vaya muy bien. Voy a hacer un parcial sencillo para que les vaya bien. Muchas gracias, profe. Tengo buenas vacaciones. Gracias, profe. Igualmente ustedes descansen. Profe, nos vemos, buenas vacaciones. Gracias, descansen, así nos estamos viendo Dios mediante. Adiós, profe. Que anden muy bien, buenas noches. No, profe, gracias. Chao, chao. Chao, profe. Gracias por la clase. Chao.